¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Analia? Un gusto. Muchas gracias por la invitación a la radio. Bueno, quedás, Pablo, con el Partido Justicialista sobre tus espaldas en este tiempo. eh, ¿Oposición u oficialismo ante los gobiernos provincial y municipal? E incluso el Sí, nacional, en ¿no? realidad, a ver, nosotros, si bien no formamos parte de la alianza a nivel provincial formalmente, ni tampoco de la nacional, porque en la nacional el PJ Salta, por mandato del Congreso, formó parte de Unión por Salta, y a nivel provincial el PJ formalmente estuvo en el Frente de Todos. Tenemos un mandato que nos ha dado el Congreso del Partido en San Antonio de los Cobres, donde el documento dice que debemos hacer todo lo posible para apostar a que al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al gobernador Gustavo Sáenz le vaya bien. Hemos aprendido, creo yo, en este tiempo, y nosotros hemos hecho esa gimnasia en el Congreso, de que por más de que uno no haya formado parte de un esquema o de una alianza política que haya triunfado, debe generar los mecanismos para poder garantizar gobernabilidad. En otros tiempos esto no se hubiese entendido. En los tiempos que vive hoy la Argentina, y por ende Salta, por las crisis que se vive, no hay oportunidad de un nuevo fracaso. La situación de la Argentina, y vos lo sabés por los índices que se conocen y ustedes manejan, ha llegado a un punto insostenible en su crisis social y económica, con lo cual debemos hacer todo lo posible para realmente acompañar la gestión de Alberto Fernández desde lo que es poder generar una base de sustento de consenso importante, y lo mismo con la de Gustavo Sáenz. Después, en el devenir, en el día a día, en la gestión, uno verá, bueno, qué cosas comparte y qué cosas no comparte, pero me parece que hay que salir de esos esquemas tan rígidos que por ahí durante tanto tiempo nos han dominado y nos han agrietado. Así que, bueno, ojalá que las cosas salgan bien. Realmente, para el hombre común, pensar cómo salimos de esta, se le plantea como casi, diríamos, un panorama de sin salida, porque, claro, no se conocen los mecanismos, las posibilidades, los límites que puede tener un gobierno para tomar una decisión, o cuáles son las razones por las que hay un país que en definitiva nunca despega. Estamos siempre yendo y viniendo, y quizás casi en una noria, ¿no? Es decir, en círculo, avanzamos en círculo, y así no vamos a llegar nunca a ningún lado, excepto a pasar siempre por el mismo lugar, que es el de las crisis. Ahora hay alguna esperanza, hay algo nuevo que nos permita suponer que esta vez sí. Ayer pasó algo muy importante, y creo que ha sido tan novedoso que ha impactado mucho. Lo que en cualquier otro país con una democracia consolidada es normal ver un presidente entrante y saliente que comparten una misma ceremonia. Acá en la Argentina fue todo un impacto. Bueno, eso creo que lo que ha pasado ayer en Luján, de ver al presidente Mauricio Macri y su gabinete compartir un acto tan importante como fue el oficio religioso, la misa en Luján, con Alberto Fernández y su equipo de gobierno, me parece que es un llamado a la esperanza y a la expectativa de que las cosas puedan cambiar. Hay dos temas para que las cosas cambien, uno de actitud y otro de gestión. De actitud es no gastar tanta energía en mirar hacia atrás o en ver qué te diferencia del otro, y dar más energía a la construcción del futuro y a una búsqueda de acuerdos y consensos. Eso desde lo actitudinal, digamos. Y desde gestión, a mí me gustó el anuncio que hizo el otro día Alberto Fernández de que está enviando al Congreso el proyecto de ley del Consejo Económico y Social, una propuesta que nosotros hicimos en campaña. Porque ese es el ámbito, creo, clave. Unos dirán, ¿pero qué es esto? Y para mí es el ámbito clave para empezar a salir adelante. Si nosotros logramos, el gobierno logra, con el aporte de los sectores, que en una misma mesa, como es el Consejo Económico y Social, se sienten trabajadores y empresarios, iglesias y ONG y partidos políticos, a fijar una agenda que no es tan desconocida, porque es muy puntual, es tarifa, precios, salarios, posición argentina frente a la deuda, y las estrategias para luchar contra la pobreza.
si nosotros esos 5 puntos lo podemos definir como un arranque, en donde se hable con los empresarios cuál va a ser la política de precios y a la vez con los gremios cuál es la de salarios, sabiendo que no podemos hacer una apertura indiscriminada a la discusión sin un acuerdo, creo que las cosas por lo menos pueden estabilizarse, que ya es mucho en Argentina de hoy, ¿no? Y bueno, si se dan esos pasos desde lo actitudinal y desde la gestión, las cosas pueden empezar a cambiar. Ahora, si se siguen utilizando las energías para la pelea con el otro, la diferenciación con el otro, bueno, estaremos frente a un nuevo fracaso que la verdad que la Argentina ya no resiste. Nosotros tenemos una experiencia de Consejo Económico Social que no ha tenido una inserción popular. No vamos a decir que no tuvo la social, porque los distintos sectores a través de sus instituciones han tenido una participación. Por ahí podés discutir los resultados en última instancia. Hemos tratado leyes importantísimas como la de promoción minera, que no pasó por el Consejo, porque no la enviaron pidiendo una opinión. Entonces por ahí, bueno, todo eso es ajustable. Pero también por ahí recibe un mensaje, recuerdo en una de las últimas sesiones del Senado de la Nación, cuando el senador por Salta, Juan Carlos Romero, decía: siempre se habla del pacto de los pactos de la Moncloa, y fueron pactos puramente políticos. Así es. Nosotros lo tenemos que resolver acá, en el Congreso, donde están todas las fuerzas políticas representadas, y discutir y arreglar esto en el Congreso. Y uno dice, tienes razón. Pero a la vez vos echás una mirada en Chile, donde ves un sistema político institucional impecable, no se fisuró a pesar de la embestida social, y vos decís, bueno, caramba, pero también a veces la política tiene tal divorcio con la sociedad, con sus necesidades, con sus demandas, que bueno, ¿cuál sería entonces el punto intermedio para decir, acá nos tenemos que poner de acuerdo, y qué obligación le queda al resto de la sociedad? Porque hay una crisis de representatividad. Sí, no, obviamente. Hay crisis de representatividad, pero en el sistema político argentino, más allá de las deficiencias que pueda tener, ha demostrado que frente a la semejante crisis social que ha vivido y económica y que está viviendo, ha respondido, porque vos dabas el ejemplo de Chile y está pasando en otros lugares, ¿no? Con situaciones económicas que son complicadas, pero no quizá al nivel que la que tiene la Argentina, y sin embargo la Argentina ha podido sostener la institucionalidad a pesar de esa crisis. Pero creo que es una de las pocas oportunidades que nos quedan. Lo que yo hago mención a este Consejo Económico Social porque es una manera de llevar adelante lo que vos mencionabas del senador Romero, es un acuerdo político y social, porque el acuerdo político solamente en el Congreso no basta, porque si vos podés diagramar las mejores leyes acordadas entre los distintos sectores, pero si no están las voces allí de los actores, sí creo que en la mesa deben estar los referentes parlamentarios de los distintos bloques, porque la verdad que lo ideal sería poder acordar un paquete de leyes que después vaya al Congreso como un paquete acordado, ¿no? Y esto no quiere decir que se ceda en la autonomía política de las decisiones en el Congreso, sino que por la gravedad de las crisis, es decir, busquemos una base de consenso previo a que vaya al Congreso las leyes, y no necesariamente buscarlas en el Congreso, donde te gane la dinámica política y no tengas la posibilidad de escuchar a los otros actores. Pero digamos, el primer desafío, yo digo, están en estos temas. ¿Por qué? Porque una cosa es que vaya el presidente solo a decirle al Fondo Monetario, miren, la verdad que yo quiero pagarle pero no puedo. Y otra cosa que vaya el presidente con las distintas fuerzas políticas y sociales argentinas a decirle al Fondo, esta es la posición de Estado de la Argentina, no solamente del gobierno de Alberto Fernández. La Argentina, como política de Estado, entendió en estos momentos que quiere cumplir la deuda pero necesita crecer. Y este es nuestro plan, pero no es el plan de un ministro de Economía o de una consultora que le dijo al ministro que tiene que presentar este plan. No, es un plan acordado entre los distintos sectores. Me parece que por ahí es el camino que habría que seguir en esta oportunidad. Y están dadas las condiciones. En principio diríamos que prácticamente no nos quedan muchas opciones. Es esto o repetir la historia de los fracasos. Es cierto eso.
pero yo vuelvo a esto, ¿no? Si la sociedad en última instancia, que es la que tiene que sostener, sí, porque una vez que sus referentes, sus representantes, sus autoridades han hecho un acuerdo, lo tienen que cumplir todos, especialmente el ciudadano se tiene que sumar, porque su parte la va a tener que poner. Sí, lo que pasa es que yo creo que, a ver, el resultado de esta elección, de la última, fundamentalmente en las generales, en la PASO se vio un poco menos, pero en la general estuvo claramente demostrado una nueva polarización en la Argentina y una división de sectores, uno con un 40%, otro con un 48%, con lo cual hay un mandato muy claro y eso se ve en el Congreso, con dos bloques muy fuertes, ¿no? Casi no hay lugar para otra expresión parlamentaria. Entonces eso por ahí hace que las dos principales maneras de pensar de la Argentina de hoy, que es una realidad, a uno le puede gustar más, a otros menos, a nosotros nos hubiese gustado que por ahí haya un espacio para otra alternativa diferente, bueno, no la hubo y es la realidad de la Argentina. Entonces creo que hay una delegación a estas maneras de pensar, a estas expresiones políticas de buscar esos acuerdos. Por eso yo digo, si están los empresarios, están los que tienen que generar la inversión para que la Argentina crezca, independientemente si los empresarios son peronistas, radicales, liberales, conservadores, y lo mismo lo de los gremios, los trabajadores, las iglesias. Ahí está el avance social. Yo no creo que alcance solamente con un acuerdo político. Creo que, por eso vuelvo al tema del Consejo Económico y Social, muy parecida a la mesa famosa del diálogo argentino del 2001, 2002, donde ahí quien convocó fue la Iglesia, porque ya estaban destruidos todos los canales de la política. Bueno, en este caso es distinto, creo que también la Iglesia tiene que estar sentada, las iglesias, porque quedó demostrado todavía de la incidencia que tienen, porque la verdad que si todo sale bien en la Argentina, a futuro, la foto de ayer va a ser una foto fundacional de un nuevo pacto político y social en la Argentina. Ojalá que así sea, la verdad que ojalá que así sea, porque quiere decir que habremos aprendido. Bueno, y ahora tenemos la provincia. Hoy hubo un balance en conferencia de prensa del gobernador y bueno, todo este último tiempo hubo una especie de rendiciones de cuenta que se fueron dando en toda la provincia a través de actos donde, qué sé yo, se inauguraba un edificio escolar y él hablaba de qué es lo que había pretendido hacer y qué logró con la educación. Si hay alguna forma de comunicar que siempre es necesario y generalmente no se hace, no se comunica como para que a esta altura uno sepa en realidad qué es lo que pasó más allá de lo que tenemos en la punta de nuestra nariz, que hasta ahí podemos ver. Si yo lo veo mal a todos mis vecinos, aunque el gobernador me diga estamos bien, y yo voy a insistir en que no estamos bien. Y eso es lo que pasa cuando no hay una buena comunicación. Bueno, ahora se comunicó el balance que hace el Urtubey de sus 12 años de gobierno. Ya hay algunas disonancias con las que el equipo técnico de Sáenz ha ido anticipando. Ojo, che, la economía no está tan bien como dicen que estamos. Creo que vamos a tener serios problemas. Y seguramente, a poco andar, quizás empiecen a aparecer estas diferencias que Urtubey puede decir, ojo, nosotros dejamos todo muy bien ordenado, si se desparraman después ya es cuestión del nuevo gobierno. ¿Quién se hace cargo por lo hecho y por lo que va a venir? ¿Solamente los gobernantes? ¿O qué estructura política dice, bueno, nosotros quisimos hacer esto? Mira, ¿quién se hace cargo? Todos los que formamos parte de la gestión, los que tengan alguna actitud sincera, cada uno que fuimos parte de la gestión en distintas etapas, me parece, ¿quién se hace cargo de lo que viene, lo que le toque gestionar? Me parece que no es tan complicado en ese sentido si hay una actitud sincera de esto. Yo lo que veo y celebro es que normalmente en todo proceso electoral de un gobierno que se va, es como que termina todo el día de la elección. Y yo desde el día de la elección hasta ahora veo un estado dinámico en Salta. Un gobernador que siguió recorriendo, porque lo más lógico y lo más egoísta a veces también es mostrar todo hasta la elección y después como que ya inauguraste todo, hiciste todo. Y
Y yo lo he hablado con el gobernador Urtubey, y él me comentaba y me decía en algún momento, yo quiero que los salteños vean que estoy gestionando hasta el último día. Y la verdad que desde hace un mes hasta ahora lo hemos visto, ya me ha tocado acompañarnos en algunos lugares, seguir recorriendo Salta, inaugurando escuelas, inaugurando centros de documentación rápida, inaugurando museos como en San Antonio de los Cobres, viendo obras que va a inaugurar el próximo gobernador, como una muy importante que es el Centro Cultural y Obras en el departamento de San Martín, en Tartagal. Las cloacas de San Lorenzo, que cloacas, no tuvieron nunca cloacas. Casas. Entonces, digo, hay un Estado que está dinámico y eso es bueno para el gobernador que viene, independientemente que después se haga el análisis y cada uno vea la realidad económica como la vea, y después veremos, porque también es verdad que tienen que asumir los nuevos ministros, y hay un ministro de Economía que asume, que formó parte de la gestión, con lo cual está bueno también, porque Roberto Díaz Sur fue ministro de Educación de la gestión de Juan Manuel Urtubey, fue secretario de Financiamiento Internacional, o sea, es un hombre que sabe de los números de la provincia y no le va a ser tan ajena, y aparte es un economista que estuvo trabajando y estudiando los mismos números nacionales y provinciales. Entonces, más allá del lugar donde se pare cada uno, hay un Estado que está funcionando, no es un Estado que hay que se va a parar, ¿no? Como cuando vos parás un auto y lo tenés un tiempo parado y tenés que darle arranque de vuelta, ¿no? Es algo que viene funcionando y que el gobernador lo va a agarrar caminando. Que va a haber una inercia que va a permitir enfrentarlo. Hay obras que siguen en marcha, con su financiamiento. Ahí después está la impronta que Gustavo Sainz claramente le va a tener que dar a su gestión, sus prioridades, su organización desde el Estado a través de su ley de ministerios, sus prioridades, sus características que es propia del gobierno. Pero creo que es un gran avance que haya un Estado que tenga una continuidad no solamente institucional, sino de gestión. Y después, Analía, en esto, uno que estuvo en la gestión, el contexto de nación te define mucho, porque vos no sos una provincia que está inserta en la pampa húmeda o en la zona central de la Argentina, donde tenés una dinámica de la riqueza que se genera permanentemente. Estás en una zona del NOA, del NEA, que tiene problemas estructurales y que dependen mucho del modelo económico que se erija a nivel nacional. Entonces, si el gobierno nacional que viene hace una vuelta hacia un modelo un poquitito más productivo, desde lo que es la industrialización y demás, sumado a la capacidad que tiene esta región en lo que es la actividad agrícola ganadera, y el turismo y la minería, podemos pensar en otra realidad, ¿no? Pero para eso tiene que cambiar el contexto nacional, porque si vos pasás de un 30% de nivel de pobreza a un 41% a nivel nacional, ¿qué podés hacer desde la provincia? Podés generar algunos marcos de contención, como se hizo en los indicadores sociosanitarios, ¿no? Tratar de controlar la mortalidad infantil, la mortalidad materna, pero en los niveles de pobreza, desgraciadamente, cuando tenés a nivel nacional 10 puntos que se te disparan en 4 años, como decía Urtubey, yo puedo controlar determinada variable, me meten una devaluación y automáticamente me colocan 200.000 salteños bajo el nivel de pobreza, y yo no pude decir nada. Ese es todavía los resabios de un modelo muy centralista. Sin dudas. Pablo, fuiste ministro de Seguridad y de Derechos Humanos y de Gobierno, que son carteras muy estratégicas, fundamentalmente por el peso social que tienen, no de asistencialismo, sino del armado de una sociedad. ¿Nos va a ir bien con Pulleiro? Ojalá que sí. Yo tengo mi opinión formada de todo, la verdad, de todo, desde lo que creo que debe ser las características de quien conduce esa cartera y de cómo debería organizarse. Pero prefiero no decirla ahora, porque la verdad que es un gobierno que está asumiendo, que merece el apoyo para darle la oportunidad, que tiene por acuerdo a la ley de ministerio, tiene otro tipo de organización, porque ha concentrado más en seguridad. Nosotros, las políticas de servicio penitenciario, régimen penal juvenil, trata de personas, atención a la víctima, eran políticas de justicia y derechos humanos, no de seguridad específica, por eso lo dividimos. Fue un proceso largo. Vos recordarás el cierre de las comisarías del menor, que antes eran de la policía, pasamos al sistema de menores en conflicto con la ley penal. Entonces es otro modelo distinto, más concentrado en seguridad, que bueno, el gobernador ha entendido que seguramente
a partir de algún análisis que hizo, que tienen que ir por ese lado, y la verdad que prefiero esperar un poco por una cuestión de que uno estuvo en ese área y que no quiero que sea mal interpretado en cuanto a que hago análisis equivocado. Hay que dar la oportunidad que juren, que empiecen a desarrollar esas políticas y ojalá que no dependamos de una persona o de las características de esa persona, sino de las políticas públicas. Una última consulta, Pablo. ¿Siempre estabas convencido de que el justicialismo necesita un debate interno para mirarse un poco el pupo, para ver qué les está pasando? ¿Cuándo empezaría ese debate con un partido en el que vas a tener más responsabilidades de ahora en más? Ya lo empezamos de manera silenciosa, pero estuvimos ya reunidos con militantes que hace tiempo que no estaban en el partido, que fueron, que están enojados. Yo tengo una ventaja, yo milito en el PJ desde los 18 años, no lo descubrí al PJ desde una función pública. Viste que a la política puede entrar por distintas puertas, o entras por la militancia, o entras a veces que te ofrecen una gestión, un lugar en una gestión en un gobierno, te gusta la política y te quedas, como ha pasado con otros casos. En mi caso empecé a los 18 años, lo conozco al PJ de toda mi experiencia, con lo cual muchos militantes y compañeros que han pasado por el partido, que se enojaron, que los conozco. Ayer hemos estado reunidos, la semana pasada estuvimos reunidos 2 oportunidades. Hablé con el doctor Godoy, que está como titular de la CAP, ya nos juntamos, nos reunimos, vamos a hacer una reunión conjunta entre la CAP y el Consejo del Partido. Estamos trabajando con los consejeros en un plan de acción para el año que viene, y mi idea es reunirme con los presidentes de bloque de diputados, presidente de bloque de senadores, el nuevo presidente del Foro de Intendentes, para que sepan que en el PJ puede existir un ámbito también para discutir las políticas públicas, sabiendo que hay una etapa distinta de los partidos, ¿no? Hoy la participación ya se define con lo que le llaman ahora por los colectivos, ¿viste? Colectivo ambiental, colectivo de género, colectivo de la economía social, economías familiares, pyme. Ya no es decir, bueno, yo tengo un modelo de sociedad, ¿quién me refleja? El peronismo, el radicalismo, ya no es tan así, ya ahora es más por colectivo. Entonces también hay que adecuar a los partidos a esos colectivos y a poder determinar cuáles son esos temas que a la sociedad hoy le interesa. Ya no existe, yo voy al peronismo o al radicalismo o al Partido Renovador o a quien sea, porque hay un modelo de sociedad que me identifica, la peronista, la radical, como era en la década del 80. Hoy los chicos, fundamentalmente los más jóvenes, definen por temática de interés. Está lo que le interesa, tal tema, tal. Entonces los partidos tienen que ir adecuándose a eso, hasta las maneras de comunicación que son totalmente distintas. Antes para saber qué piensa un dirigente tenía que ir al acto. Hoy no, hoy están las redes sociales. Hoy los actos cada vez van quedando, digamos, más circunscriptos a algunos lugares donde es más difícil llegar, pero después las vías de comunicación que son las redes sociales han suplido casi a los actos políticos. Todo eso hay que discutir porque hay que trabajar también en un PJ moderno. Lo voy a intentar hacer sabiendo que es una etapa de transición. El presidente del partido, Juan Manuel Urtubey, ha tomado licencia, no sabemos todavía cuánto durará esa licencia, pero lo que me toque vamos a intentar fundamentalmente volver a abrir el partido. Ojalá que se dé el año que viene algo que Gustavo Sáenz había anunciado, que es una discusión del sistema político, porque ahí está la clave también, no de la manera de votar, esa es la parte final, si es con papel, si es electrónica, pero sí del sistema político, está muy atomizado en Salta. No te voy a despedir del año ni nada, porque seguramente hasta antes de fin de año alguna mirada tuya puede ser diferente, puede estar más rica, puede estar por allí cambiando, y nos va a interesar mucho cerrar el año con otro balance, porque a partir de mañana, aunque no parezca, en realidad comienza un nuevo tiempo. Sí, cómo no, a disposición de ustedes cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Estuvimos con Pablo Cosiner.